informe que hay en nuestra guía. Pues empezamos por un título, el resumen es muy importante. Incluso en unos cursos de metodología de investigación nos dicen por qué ustedes no utilizan palabras claves y cosas así usadas en investigación. Nuestro resumen en principio es en español, igual técnicamente se recomienda para investigaciones abstractas en inglés para que nos puedan encontrar, nos puedan citar, pero pues no lo tenemos y no lo hemos adoptado como práctica. La introducción como cualquier documento y entramos al marco y enfoque del estudio sectorial, a explicar cuáles fueron estos elementos metodológicos que escogimos que nos llevaron allí. Luego se describe el tema específico de la evaluación, cuáles fueron los objetivos, hipótesis que adoptamos. Entonces hasta ahí no hay nada nuevo. Luego seguimos en la evaluación propiamente dicho, que ya es la ejecución, ya es la evidencia que recaudamos y las conclusiones, la valoración que hicimos gracias a esta evidencia. Bueno, al entrar a la evaluación, luego puntualizamos la metodología, muestra y población. Este tema no está en la plantilla, pero pues lo podemos incorporar a uno de los capítulos metodológicos, técnicas e instrumentos, y luego ahí se desarrolla cada uno de los procedimientos. Esto debería ser más claro, ¿no? Ese procedimiento, ¿qué significa? Y dónde pongo la discusión, lo llaman en muchas tesis, el desarrollo propiamente dicho, pues aquí, pero no es muy claro. Luego conclusiones, recomendaciones y anexos. Entonces esta, que es la parte, o diría uno, falta el punto quinto, que es el desarrollo propiamente dicho, la discusión, las evidencias, donde yo lo voy a convencer de que eso es así, de que mis conclusiones están soportadas en evidencia. Entonces ese punto es como una debilidad. Vamos a ver el siguiente. En la práctica, si eso se resuelve. Entonces esta es la plantilla que estableció el despacho del vice. E incluso viene con portadita y todo, con los autores, el nombre del estudio sectorial, la fecha. Eso es muy importante. Empieza a asimilar el resumen, la introducción. Aquí está muy apegado al proceso de la guía que hicimos. Entonces, problema de evaluación, hipótesis y objetivos, justificación del estudio. No es por molestar, mire que les va a servir en la parte de informe esta justificación, que por cierto les recomiendo cuantificar más, incluirle valores de plata, es que esta situación, este problema es muy grande, con un indicador de cobertura, de necesidad, que es como la materialidad, que es de micro. Entonces yo sé que nuestros temas no son contables, numéricos contables, pero sí nosotros también tenemos cifras que nos muestran esa materialidad, esa importancia de los temas. El árbol de causa-efectos, ya hemos estado adelantando, la teoría del cambio, el marco normativo institucional y luego la propuesta de análisis. Entonces todo esto ya lo desarrollamos tanto en preliminar como en planeación, lo seguimos madurando y de forma muy sintética. O sea, si nosotros nos quedamos en introducción y después el desarrollo son 3 páginas y las conclusiones un párrafo, pues nos quedamos en preliminares. Entonces, la propuesta de análisis, seguimos hipótesis, objetivos. Seguimos, por favor. Luego sigue la metodología, definimos el enfoque, la línea de evaluación. Acuérdense que la línea de evaluación es este cuadro grandotote.
hagamos 3 o 4, o sea, no vamos a por cada categoría decir, no, es que esta es una evaluación ex ante en la implementación de diseño de 20 cosas, no, las 3 más importantes. Es una evaluación en la implementación, concomitante, enfocado hacia la eficacia. Entonces ya ahí ya puntualizamos, no tenemos, son como 8 categorías, si ponemos las 8 categorías, eso es... En esta anterior, perdóname, en la que dijiste propuesta de análisis, ¿qué es que verdad? Nos devolvemos, por favor. Allí dices propuesta de análisis, ahí porque yo iba como a explicar eso mismo que acabas de decir en el otro punto. Entonces, ¿qué es propuesta de análisis? Tendríamos que revisarlo en la guía, sí, porque pensé que era iniciando lo metodológico. Está todo el documento. Ajá. Y ahí lo desarrollan, o sea, este es un estudio real que se publicó, sí, y no lo enviaron como modelo. Entonces lo miramos, sí. ahorita en algún momento para resolver esa duda. Sí, o sea, digamos que la duda es porque lo que acabaste de decir, yo pensé, o sea, esto es un estudio, digamos, de la implementación o de la ejecución de la política tal cosa, eso pensé que era lo de... Sí, pero examen. Sí, lo profundizamos ahora. Entonces sigamos, por favor. Entonces el enfoque, la línea de evaluación, la metodología, para nuestro caso metodología es Quanti-Quali. Nuestra profesora de metodología ya decía que ese es el enfoque, pero no nos vamos a meter en esos intríngulis. En nuestro caso sí es Quanti-Quali o mixta, que usualmente son mixtas. Identificación de fuentes y bases de datos, eso está en la matriz de planeación. Cuéntame. Ahí la metodología no tiene que identificar los indicadores con los que va a trabajar y los criterios. La evaluación. Sí, en nuestra... Yo la colocaría aquí, ahí yo tengo un cuadro que he diseñado donde partimos, tenemos que resumir un poco esto. Partir de los criterios, vincular los criterios, las preguntas de investigación, la hipótesis, las fuentes de información y el indicador, porque al final el indicador es el que nosotros vamos a utilizar como referente para mirar si mejoró, empeoró, si igual, si se cumplió o no se cumplió. Entonces, si en alguno de estos dos o en el enfoque tenemos que incluir eso. Por eso les digo esto, lo bueno de esto es que este es un estudio real. Vamos a mirar ellos dónde incluyeron ese tema. Yo lo indicaría aquí porque no es por dar fuentes. ¿El fuente de qué? De tal información de la base de datos de las personas que recibieron crédito, y con base en eso voy a sacar un indicador de cobertura. Si lo cruzo con unos datos de la encuesta agropecuaria. Entonces, en alguno de estos puntos, y lo que les decía de la población muestra y más elementos metodológicos que hemos desarrollado. Aquí, al ser un estudio, empieza con el nombre de sus capítulos ya específicos. Entonces, pues yo no coloqué el nombre del capítulo, sino coloqué resultados 1, 2, 3, por lo que vimos, que dónde está el desarrollo del tema. Entonces, en ese estudio lo hacen, pero pues no lo van a llamar discusión ni resultados, pero entonces empezamos con nuestro capítulo. Entonces, caracterización de la población que requiere créditos. Segundo, programas de crédito orientados al sector agrario. Tercero, y así. Vamos desarrollando nuestros temas en los capítulos que creemos son relevantes. Que son el desarrollo de cada tema. Y aquí pues ya tenemos una conclusión al interior de cada capítulo, y en conclusiones retomamos las conclusiones más importantes y la bibliografía.
Entonces, este es el modelo de estructura de informes con el valor agregado que podemos ver qué contenido está allá porque es un caso concreto. En esa estructura, ahí en el 6, de solo uno, incluso en la mitad. Porque no hay 6, 2. 1, 2, 3, 4. Sí, 6.1.1, no, 6.1, 6.2. Yo lo envié ahorita, si quieren lo miramos, pero como les dije, a las 10:30 nos iba a acompañar Óscar Rodríguez, él es asesor del despacho del vice. Por favor, ponemos la otra presentación. Nosotros estamos, Óscar, en un curso de estudios sectoriales, especialmente para agropecuario y para comercio. Hay personas nuevas en el proceso, pero también hay personas que llevamos bastante tiempo. Hoy estamos viendo la etapa de informe y uno de los elementos es el informe final y la forma como se va a difundir y publicar. Entonces, en ese sentido, como les dije, en ese proceso participa el despacho del vicecontralor y nos acompañan para contarnos y para que preguntemos y tengamos un diálogo sobre esa parte de los foros y las ponencias. Entonces, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no haré la presentación, también dará las respuestas. Para los que no me conocen, soy Óscar Rodríguez, llevo más de 20 años con la entidad. Y en la parte de estudios sectoriales, pues un tiempo atrás fui director de estudios sectoriales también de Minas y Energía. Entonces, desde ese entonces llevo muy en mi corazón todas las veces. Y es así como el año pasado, cuando se creó todo lo del centenario y todo el proceso del centenario, yo dije, es el momento de que, como hacíamos en tiempo atrás, se haga algún tipo de divulgación de los estudios DES que quedan en el escritor, que quedan guardados, que los conoce el autor, pero que ni siquiera la DBF a veces conocía que hacía la DES. Entonces ahí nace el proceso de hagamos algún tipo de divulgación para que por lo menos en primera instancia los mismos funcionarios de la delegada conozcan qué hacen sus compañeros y nace estas ponencias y estos foros. Entonces, como el año pasado, en palabras del Contralor, fue exitoso todo el proceso de foros que se hicieron de política pública, entonces quedó como Centenario 101 y se continuó con ese proceso de los foros y de divulgación de los estudios de ese. Entonces, para este año vamos a tener esos dos frentes que son diferentes en su esquema como tal, que es foros de política pública y ciclos de ponencias de estudios sectoriales. Entonces, para el foro de política pública ya hay un programa que está previamente establecido en coordinación con la líder del macroproceso de ustedes, que es Economía y Finanzas, donde ya se han, digamos, colocado algunos eventos, los cuales están sujetos también a modificación. Bueno, en fin, ya en este año hemos tenido pues un evento que fue el de mandatarios electos, el de protección del patrimonio público, el último fue Mujeres al Control, y ahorita vamos a tener en el Jardín Botánico el de Agua y Desarrollo Sostenible. Continúa después las TIC con Conexión e Innovación Científica, Desafíos y Oportunidades de la Era Digital. Después viene Educación con Inclusión Educativa en Colombia. Este de pronto va a pasar a ser regional según las últimas directrices, y creo que ya tenemos otro ahí planeado todavía. Tenemos el lanzamiento de Libre Progresa y resultados de la encuesta del gasto social de hogares, micronegocios en Colombia, e-comercio y regalías en Colombia. Este sería como el primer semestre. En cuanto a los estudios sectoriales propiamente dichos, tenemos pues que el objetivo principal de estas ponencias pues es divulgar, como les decía, al interior de la Contraloría los resultados, ¿no? Sobre todo hacia los compañeros de la misma delegada y hacia todos, digamos, los funcionarios de la Contraloría. Hemos también incluido que uno de los públicos objetos de esta divulgación pues tiene que ser la academia, ¿no? Una alianza con las universidades. En ese orden de ideas continuamos. Tenemos dos formatos.
Y uno son los ciclos de ponencias que se van a divulgar aquí en el nivel central. Lo hacemos habitualmente los viernes de 9 a 11 de la mañana en un formato pequeño de 2 horas, cuyo objeto, como les digo, es que los funcionarios de la delegada sectorial sean los que exponen. El espacio está abierto a la totalidad de los funcionarios de la Contraloría, también vía virtual por streaming, y también se está como convocando en estos eventos a las universidades. Esto, más o menos el formato es que inicialmente el controlador delegado, el director o los autores del estudio hacen en 15-20 minutos la presentación del estudio. Se invitan 2 académicos o 3 académicos o personas que conozcan del tema, expertos, y se hace como un debate sobre lo que se expuso del tema, del estudio sectorial que se está presentando, y finalizan como con las conclusiones de lo que fue el estudio sectorial. Ese en el formato central. En el formato que es regional, que es una vez al mes, ese lógicamente es un poquito más complejo porque se va acompañado con el Contralor General, donde él haga sus visitas regionales, como el día de ayer en Baupés. Entonces nos toca coordinar que donde él vaya, haya un estudio sectorial que le pegue más o menos a la región o que sea de interés de ellos, y ahí es donde se haría la exposición. Él hace siempre una rueda de prensa, una visita del campo de obras y finaliza con la exposición del ciclo de ese. En este caso, pues tiene como va el Contralor y es fuera, pues tiene unos tópicos diferentes. También, pues digamos que el objetivo principal es que las gerencias también conozcan los estudios sectoriales que se hacen desde el nivel central. También, pues que la región, los estudiantes y demás autoridades de la región conozcan de los estudios que se hacen aquí en la Contraloría. La programación pues está sujeta al viaje del contador, entonces a veces no es tan fácil programarlo y decirles que es el 15 porque él constantemente por su dinámica va cambiando esas fechas. Se debe coordinar entonces también con la dirección del despacho del Contralor y con la gerencia, lógicamente. Las visitas están sujetas a los cambios logísticos, y los estudios sectoriales pues tenemos ya un listado que pudiera, que digamos como posibles regionales que le cabría en cualquier región y que pronto tendrían datos de cada uno. En el orden de ideas pues tenemos acá como un cronograma inicial donde por lo menos aquí tenemos la de ayer, que fue la de Baupés, que fue el sistema de indígenas de salud CIPI, que fue exitosa. Ya tuvimos acá también con los compañeros de agropecuario una que fue muy buena, fue muy dinámica. En esto es importante precisar que las personas que tengan que presentar este estudio, pues es bueno que se les fortalezca como las destrezas de comunicación, de cómo poderle llegar al público, porque a veces digamos que las de son muy técnicos, conocen de su producto, pero digamos que no tienen toda la destreza para venderlo. Entonces ahí es donde tienen que trabajar en la venta del producto, en esos 15 o 20 minutos que tienen que vender lo que se dice. Igual también las presentaciones como tal. En una primera presentación que se hizo en Suárez, de pronto esa fue un poquito, la presentación era muy pesada, el tono de voz de la que expositaba era muy bajito. Como era regional, era después del mediodía, la gente venía a acabar de almorzar, el sitio como fue, son sitios que nos prestan, entonces el sitio no tenía ventilación, entonces se pueden imaginar todas las circunstancias sumadas a una presentación en la cual tenía mucha carga de información. Entonces es un proceso de mejora. Entonces la idea es empezar a mejorar las presentaciones, que sea solamente la palabra principal, que sea solamente la idea, y el expositor pues la desarrolla, ¿no? Tenemos programado esta de salud, de pronto ya no va, me acaban de informar. Tenemos justicia, agropecuaria, extensión agropecuaria, ayer hablamos con Sonia, y ahí se va, digamos que planeando cuáles son esos eventos. Como les decía, son formatos pequeños, son de hora y media máximo. Nosotros tratamos de colaborar con todo lo que es el soporte logístico,
buscar darles una mesita de café, conseguir las fechas del auditorio. Bueno, para tal efecto también estamos elaborando y hicimos un memorando que está en firma del Contralor, donde se le precisa que tiene que hacer cada persona en su rol para estos ciclos, o sea, quién hace una presentación, cómo pide la logística, a cargo de quién está, el cronograma inicial, y pues básicamente esa es nuestra propuesta, nuestro trabajo en el despacho del vice, para apoyar a esa socialización y la finalización de que los estudios que ustedes hacen tan completos y técnicos no se queden en los escritorios. Han sido, por ejemplo, el estudio que presentaron en Agropecuario salió en El Tiempo y en El Espectador al otro día. Entonces es como que uno dice, bueno, sí está funcionando la cosa, sí realmente tiene un buen futuro, y por eso pues pienso que es una buena opción para que ustedes hagan la divulgación de su trabajo. Bueno, agoté mis 10 minutos, las preguntas tendrán. ¿Claro? Listo. Bueno, muchas gracias, y el despacho lo que necesiten, a la hora. Muchas gracias. Su teléfono, Ahora vamos a institucionalizar hacia futuro este tipo de... No, para finalizar, no, le comento que ojalá podamos institucionalizar hacia futuro este tipo de estos mecanismos de divulgación. ¿Sí? De todas maneras, en la DES mínimo hay 2 productos al año por cada vez que se pueden Socializar, se claro. puede socializar. Y ya está también, antes no estaban volviendo a colocar en la página, ya están en la página, ya tienen su espacio también. Creo que hemos avanzado el año pasado bastante en el proceso de socialización de los productos. Oscar, sería también importante el tema de que la idea es que al final queden su estudio completo, su resumen en lenguaje claro y comprensible. Eso nos lo están pidiendo mucho, porque dicen, tienen trabajos muy buenos que no entendemos porque simplemente no somos expertos en el área que ustedes manejan. Entonces la idea es que siempre quede el estudio, el resumen en lenguaje comprensible y la exposición de ustedes del estudio. Entonces la idea es que al final el espacio quede con esos 3 productos. El video explicándolos y los 2 documentos. Bueno, eso me da lugar también a una cuña que del despacho manejamos algo de transparencia y accesibilidad. Todos los documentos que se coloquen a la página tienen que cumplir la ley de accesibilidad. Entonces ustedes tienen que revisar para que las personas que tengan limitaciones puedan correr sus programas y puedan hacer la lectura, ¿no? Entonces esa es una norma de obligación de cumplimiento que me imagino que en cada vez están revisando. ¿Y los videos que he visto? Sí, vienen ahora, vienen con Lengua de señas. y todo. Sí. Pues una sugerencia yo creo que sería que esos productos salgan un poquito más frescos a conocimiento tanto interno como externo, porque de pronto cuando se vienen a presentar las ponencias, ya ha transcurrido casi un año, las cifras no van a estar tan fresquitas. Y, claro, y como es una, digamos, de todas maneras el estudio no es como un estado contable, pero sí refleja la realidad, es al momento en que se terminó de hacer el estudio. Esa es una limitación que tenemos, porque por ejemplo ahorita hay 32 en fila que han sido liberados del año pasado. Esos 32 serían durante este año, y los que ustedes finalizan el primer semestre, por bien que nos vaya, sería para el primer semestre del siguiente. Por eso estamos como también haciendo como la tarea con los directores, bueno, este está, pero sí o no, lo quitamos o no va, o ya está desactualizado, o ya definitivamente no, o a veces al momento de la exposición actualizan algunas cifras o algo, pero sí es una limitante que tenemos, porque pues no, son tantos que no pueden ser tan inmediatos, ¿no? Lo que sugeriría que una vez liberado, sí presionen para que sea por lo menos colocado en la página, sería como el primer paso. La idea también es que los que tenemos programados son como los del primer semestre, y la idea es también esperar lo que salga para el segundo semestre, que esté muy fresquito, a ver si algunos de esos se pueden liberar y presentar. Es una negociación, siempre vamos con el director de la AES, le digo, mira, ahí estos liberados, están estos programados, pero usted dice no, por el marco que estamos viviendo en este instante, porque ahorita está en boga el tema, entonces vamos primero con esto. Lo que nos pasa con pensiones, el jefe habló hace 15 días de pensiones, ayer volvió a hablar de pensiones, entonces
él dijo necesitamos que también pensiones salga ese estudio y por eso sale este. No, yo solamente que a partir de la exposición y la presentación que nos acaba de hacer el doctor, me parece importante que de pronto pudiéramos incluir en el plan de capacitaciones el tema de hablar en público, de expresión, de diagramas. Me parece que es alguna necesidad. Desde el PAT hicimos la solicitud ya formal, ¿sí?, para lo que es manejo de público y elaboración de presentaciones. Y específicamente para sí, funcionarios de la ESA. Esperamos que este año salga. Ay, sí, porque es una necesidad. Sí, pues ya está. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Llegaste tarde. No, ya te sentí que estás en la atrás. apenas me dijo, voy a desayunar súper y después de que desayune que no quede nada. La secretaria estuvo celebrando, entonces nos tocó aplazar un poco la clase. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Permiso. Hasta luego. Es importante la información que nos trajeron. Entonces, pues esa es la idea, que interactuemos con los funcionarios directamente en la medida que se puede, porque pues depende de la agenda de cada cual y que nos puedan resolver las dudas. Entonces la presentación la vamos a enviar. Yo aquí les muestro la circular que Oscar dice que va a modificar, pero pues está la anterior, que es la vigente. Cuando la modifiquen la enviarán, también está como material anexo, y pues aplicará la nueva. Pero mientras tanto, pues yo traje fue la anterior. Entonces volvemos, abramos el documento y resolvamos de una vez las dudas. La plantilla se llama plantilla de estudios sectoriales. Está en el correo, no la habíamos bajado. Pues para resolver la duda Catalina, y sí se nos perdió un número en el proceso. Entonces, el documento donde decimos materiales, el material. No hay más, mira todo. Formalización, no, en la siguiente. Aquí están los 9 adjuntos. Modelo, portada, productos. Entonces, como les dije, no es solo una plantilla, sino es un estudio real que fue publicado. Habilitemos edición. Y fue aprobado. Tiene incluso algunas esas señas de cuando uno hace la parte de edición. Bajemos al índice, por favor. Entonces, término real. Esto es importante, sube por favor, que es la identificación de todo el proceso. Está la trazabilidad, quién lo revisó, en qué fechas, qué ajustes, etcétera. Esta parte es muy importante. A veces cuando utilizamos plantillas posteriores, en algún lado se perdió y habíamos perdido esta costumbre. Y en el documento final no quedaba, pero es muy importante. Entonces miren el contenido. Nuestra duda era, bajemos, entremos a propuesta de análisis. Y si efectivamente la enumeración está mal. Propuesta de análisis, si yo la copié y no me di cuenta. Entonces, ¿qué tenemos en propuesta de análisis? Habla de la aplicación de la cadena de valor, permite entender la institucionalidad. Sigamos bajando a ver qué más tiene. El modelo se divide en 3 niveles. Bajemos, sociedad, política pública, evaluación. Entonces se refiere a la política pública, identificar los conceptos, necesidades e intereses. Sigamos, población objetivo, objetivos, insumos, productos, resultados. Incluyeron la cadena de valor público aquí. Entonces están los insumos, los productos, los resultados. De pronto le faltó los impactos.
Y ya 4 entra hipótesis. Entonces allí vamos a incorporar todos esos aspectos metodológicos y de conocimiento del tema, sobre todo la cadena de valor, que no están en los otros capítulos. Entonces esa era una de nuestras dudas. Por ejemplo, luego sigue 78 páginas, si ustedes lo quieren mirar. No sé quién no conocía esta plantilla. ¿Quién no conocía? No lo conocía. Bueno, entonces se la deberemos llegar. Es un ejemplo a seguir. Entonces, aquí efectivamente debería ser 6.1, 6.2. Entonces es un tema ahí de edición. Y miren lo que les decía de los capítulos. El capítulo 7, ahí ya es el desarrollo de la ejecución. Uno habla sobre el plan de desarrollo, luego la diferenciación de la cadena de la canasta energética, los avances del plan anterior, avances en los proyectos de inversión. Estos son los capítulos centrales del desarrollo del estudio: proyectos de transmisión, retos, seguimos bajando, retos, estrategias, y luego siguen las conclusiones. Entonces allí hay como 5 capítulos de desarrollo de la evaluación propiamente dicha. Entonces, gracias, podemos volver a la presentación. ¿Y esta plantilla de cuándo está? Esa plantilla está desde el año anterior. ¿Qué fecha tiene esto? Diciembre 2021. En los primeros meses del año anterior nos lo enviaron, porque nosotros enviábamos nuestros estudios pues en el formato muy tradicional de un documento, y nos lo devolvía diciéndolo, colóquele esta portada y con esta estructura. Entonces nos pasó mucho que entonces nuestro estudio no colocábamos nosotros ni la pregunta de investigación ni la hipótesis. Entonces nos decían, me falta esto. Me han dicho, miren este ejemplo y devuélvanmelo de esa manera. Alguien me dice que esta portada difiere por colores de DES, la verdad no me he dado cuenta. No, difiere pero por tipo de informe. Esa es la que a nosotros dijeron, esa es la que se utiliza para el informe completo. Y hay una verde que es un producto más sí, los boletines son, ya lo vamos a ver. El boletín, realmente, el boletín es algo extraño. El boletín no es un producto, es un tipo de publicación, pero aquí a veces le dan tanta importancia al boletín, y como producto, incluso en el plan macro, están listados los boletines. Yo siempre he dicho, uno hace un estudio y una evaluación, y cómo lo va a publicar es otro tema. Porque así sean 6 páginas, entonces no es que un boletín entonces hágalo en 15 días. No, así sean 6 páginas, la investigación de fondo tiene que ser tan rigurosa como cualquier otra. Entonces existe la percepción de que si es algo express, lo llamamos boletín y es para allá. No, nosotros sí necesitamos un procedimiento para ágil, para productos ágiles, pero con todos los estándares. De pronto en el producto, en el índice, en el informe final no vamos a tener esto, porque si yo me pongo a meterle todo lo metodológico, mi boletín, las 6 páginas me las gasto en introducción. Entonces, y no existe. Pero esos productos se requieren, o sea, hay productos que se necesitan con una urgencia y con unas características no tan rigurosas que tengamos que hacer preliminar y planeación, de pronto resumirlo en una planeación muy ágil. Ahí sí decía un compañero ingeniero de sistemas, aquí no hemos explorado metodologías ágiles, eso se aplica en sistemas, no las conozco, pero sí necesitamos una metodología ágil que nos dé una garantía de calidad, pero que no tengamos que quemar estas etapas, porque lo que hemos visto durante estas 2 semanas, solo aprendiéndolo, miren, nos hemos gastado 2 semanas. Eso, si cumplimos todo esto, no podemos tener esos productos ágiles que de pronto requiere la contratación. Entonces, sigamos, por favor.
En general, ¿qué tiene el informe final? Pues los principales resultados. Sustentados, por supuesto, conclusiones y escenarios de propuesta de mejora. Entonces, tanto las conclusiones como las recomendaciones, y también podemos brindar lineamientos hacia nuestros compañeros de micro, hacia temas que son importantes para ver en micro, nuevas posibilidades de investigación. Entonces, yo me di cuenta que para el tema de vulnerabilidad agropecuaria, mirar los seguros, dejamos por fuera un montón de temas de prevención, mitigación, etcétera, que son complementarios al seguro. Entonces deberíamos hacer otros estudios sobre esos instrumentos, pues para tener un panorama muy completo, más completo. Entonces son como los elementos principales, pues además de hacer la trazabilidad de todo el proceso metodológico. Como digamos, el informe es un documento que va para varios públicos o para varias partes interesadas. No comparto que la propuesta de objetivos para auditoría vayan ahí plasmadas dentro del documento, sino que esa línea o esas directrices las ven los directivos en el comité sectorial. Pero en algún lado lo debemos poner, o sea, esto viene de la investigación. Usualmente conclusión de una tesis, de una investigación, es decir eso, se debería profundizar en este aspecto. Aquí, como tú dices, pues tenemos que mirar cómo lo redactamos, no tanto como debería auditarse tal cosa, sino redactarlo de manera que se diga eso, tal ese aspecto es importante, una mayor profundidad, buscando otras herramientas de investigación más micro, más específicos. Hay riesgos, nosotros detectamos riesgos, que fue reciclar. Los riesgos los encontraron en un estudio sectorial y después se hizo todo un grupo. Entonces nosotros podemos decir, hay riesgos fiscales, el producto de este estudio, no es nuestro objetivo encontrar hallazgos, se encontraron riesgos fiscales en estos temas que deben ser pues profundizados en otras actuaciones. Y de pronto si en nuestro diagnóstico lo guardamos ahí, lo retomamos, que ahí sí podemos ser más específicos porque el diagnóstico es un tema interno. Pero sí redactándolo de una manera general, sí deberíamos enfocarnos un poco hacia esos otros campos que se deben profundizar o estudiar. Entonces, sigamos. Formalidades. Entonces, como más allá del informe y seguir la guía, debemos cumplir unas formalidades de presentación de documentos. Entonces, lo que nos decía Oscar, y aquí, estos son buenas prácticas. Este documento que les voy a presentar es la guía de edición. Esa no está en el sistema de gestión de calidad. Es para el informe ambiental ellos nos lo envían y dicen, se aplica esta guía, pero que en algún lado diga que esa es la guía editorial que hay que utilizar, no, pero es la única que tenemos. A menos que nos digan, no lo haga según la guía editorial, sino con estos estándares editoriales, nosotros lo usamos porque es mejor tener alguna. Y dice en su defecto APA, porque nuestra guía tiene cositas de APA, seguimos, pero no es APA. Esta es la guía editorial para la producción de documentos técnicos. Esta es bastante antigua. Hay una versión 2, esta ya está corregida, y nos dice qué tipo de letra utilizar, qué tamaño, qué interlineado, cómo identificar los cuadros, las gráficas, etcétera, etcétera. Aquí traje solo algunas tips que, nuevamente, ¿quién no conoce esta guía? Pues esa es la idea. Yo se los voy a enviar. Esta está entre los materiales. Esa es la idea, quienes no lo conocen, que lo conozcamos. Pasemos.
se utilizará la fuente Verdana 12. Uno dice, usamos mucho Arial, Time New Roman, ¿por qué Verdana? Uno se pregunta, pero pues lo hace. Ya les contaré por qué Verdana y por qué 12. Márgenes 2.54 en toda la hoja, por todos lados. Entre párrafo, doble espacio interlineado, igual. ¿Por qué tan grande ese interlineado? Pero lo hacemos. Sangrado primera línea 1.25, eso ya no lo estamos utilizando. Nosotros vimos el estudio de Yesid. La sangría es entre párrafo y párrafo, cuando usted arranca, está más corrido. Ya no sé por qué, ya no lo estamos haciendo. El uso de números, sí, sobre todo economía y finanzas. Cuando nosotros empezamos a hacer estudios aquí en la Contraloría, entonces nosotros hacemos unos números larguísimos, 2.135.234,55. Eso no lo lee nadie. Entonces, si son billones, pues 2.5 billones. Que si de ahí para allá hay 55 centavos, pues en la tabla o en algún lado se presentará si alguien quiere profundizar, pero si alguien está leyendo de corrido con 2.5 billones, ya se ubica. Entonces, esto es por lenguaje claro. Si son de billones o más de millones, entonces utilizamos primero billones o millones. Y si es más bajo de millones, lo hacemos en, ¿cómo es? Y de millones y pesos para cifras menores. Pero si son 55 pesos, por decir algo, pues sí lo dejamos porque es inferior al billón. Citas textuales, ahí hay unas reglas. Yo sé que a todos nos cuesta lo de referenciación bibliográfica, pero esto es cada vez más importante. El tema del plagio es el mayor pecado que podemos colocar nosotros como investigadores y es muy común. Entonces a veces se comete plagio por no hacer bien una referencia bibliográfica. Una cosa es que yo tengo 2 días y hago plagio porque ya me tocó, porque no dediqué el tiempo que tenía que hacerlo, entonces lo hago intencionalmente. Y otra que sin intención, por desconocimiento y por no utilizar las herramientas que tenemos, pues aparezca plagio sin querer. Entonces ahí también otro curso, querida Catalina. Esto es muy delicado, esto deberíamos repasarlo cada 6 meses porque uno se le olvida, no lo aplica y pierde la relevancia que tiene. Respecto a la guía, esa guía ya la conocí hace muchos años y la trato de implementar, pero las personas que están arriba no la conocen. Entonces yo hago todo como manda doble video, sangrías, toda la referenciación, en la numeración de los cuadros, los gráficos. Creo que en esta venían para numerar en la parte inferior. El que llega dice no, arriba. El interleado uno sencillo y doble espacio por párrafo, pues cambia completamente la estructura del documento, pero es porque no todos conocen este documento. Sí, ahí debemos ceñirnos a la plantilla de estudios sectoriales. Algunas cosas cambiaron, como tú dices, en la versión 2 ya el título gráfico está encima. Sí. Entonces sí, porque antes el título, si lo ponían abajo, nosotros lo poníamos abajo y todo el mundo nos corregía. Sí. Nosotros, pero y solo estamos cumpliendo, eso ya lo corrigieron. Entonces es esta, pero por si acaso miramos el modelo del estudio de minas que tenemos como referente. Sí. Pero eso es muy importante. Aquí como dice que la referencia bibliográfica es autor, año, título del libro, lugar de edición y editor. Entonces, pero eso depende si es una norma, si es un periódico, si es un artículo, si es una página de internet, sobre todo páginas de internet que ahora usamos mucho. Eso tiene otra forma de referenciar y hay muchas metodologías de referencia que de diferentes áreas, por ejemplo, los psicólogos crearon su propia norma. La más conocida es APA.
¿qué hagamos? O sea, esto es complicado. Utilicemos la herramienta que tiene Word. Word tiene una manera de referencia y hagámoslo en tiempo real y automáticamente sale la bibliografía. No, lo pego aquí, después lo hago. Va a terminar siendo plagio porque usted no se acuerda que eso lo trajo, de dónde lo trajo, no le puso comillas. Uy, ¿cómo escribo yo de bonito? No, usted lo trajo y no lo referenció y entonces cometemos el tema de plagio. Existe Turnitin, aquí no hay licencia, hay directores que han pagado su propia licencia, pagan por Turnitin, ahí eso no capta totalmente, pero si aparece 90% es plagio, si aparece 20% de pronto es que hay muchas referencias y hay, bueno, 20 está bien y toca mirar los casos, pero 80 no hay manera de que usted se salve de plagio, o sea, si hizo plagio. Entonces así critiquemos el Turnitin, ojalá lo tuviéramos. Yo quisiera que debería dar licencia nuevamente Centro de Estudios Fiscales. Sí, claro, porque es que uno comete errores, entonces yo soy la primera que me conviene encontrar si yo cometí errores y para corregirlos, por supuesto. Entonces esto es otro curso. Aquí solo les estoy diciendo que tengo una herramienta con un manual de edición que no aplica 100%, pero por la duda es un estándar técnico a tener en cuenta. Y como les digo, de lo que conozco, medio ambiente dice apliquen esa guía. Entonces no es una guía loca por ahí, es una guía que estamos utilizando. En su informe ambiental ese es el lineamiento. Esta es la plantilla que tú dices del boletín. Entonces es una plantilla muy sintética, son como 6 páginas. Yo decía, nosotros deberíamos tener un flujo donde se hace el estudio y luego miramos cómo lo vamos a publicar en Economía Colombiana, que es una de nuestras opciones, como boletín, como estudio completo, etc. Entonces este es muy bien bonito, bien diseñadito y tiene pues otros estándares editoriales. Y la otra plantilla que hay es la de presentaciones, que es donde se hizo esta presentación. Se baja de plantillas, todos saben cómo bajar documentos oficiales en Click, ¿cierto? Entonces, no, en Click hay una parte que se llama plantillas oficiales. Ahí está la plantilla oficio, la plantilla de memorando, etcétera, etcétera. Está la plantilla y esta es nueva. Esta es de hace poco, hace como un mes, creo, un mes, 2 meses, el tiempo pasa ahora tan rápido. Esta es de este año, porque antes teníamos a una de 100 años y ya pasamos por ahí hace tiempo. Entonces, esas plantillas hay que utilizarlas, bajarlas cada vez que las vayamos a utilizar porque las cambian. Y podemos llegar con una plantilla vieja y pues el regaño no lo ahorramos. La otra etapa es, bueno, ya hicimos nuestro informe, ya tiene todos los estándares de edición, corregí ortografía, le pasé las herramientas que tiene Word de ortografía, de redacción, etcétera, etcétera. Entonces se lo paso al director y él tiene que hacer una aprobación. Una vez lo aprueba el director, lo pasa al contralor delegado, allá surte otra aprobación interna de la delegada, ya es un producto oficial cuando lo aprueba el delegado. Pero si queremos que se difunda, se publique de alguna manera, pasa por comité directivo y entonces empieza a fluir por despacho del vicecontralor, del contralor de comunicaciones privadas, etcétera, etcétera. Eso está en un memorando. Seguimos, por favor. Este es el memorando, lineamientos para publicación de estudios sectoriales, intersectoriales, ambientales, estratégicos y evaluaciones de política pública. O sea, aquí están todos los que hacemos estudios
regalías por conflicto focalizada. Y vamos a ver cuáles son los elementos. También se les hará llegar como material. ¿Qué dice en esencia? Que para publicación debe ser remitido a Comunicaciones y Publicaciones, con copia a Despacho Contralor, Vicecontralor, Economía y Finanzas y Secretaría Privada, y allí está el nombre de las personas a las que hay que enviar. Se envía el documento en PDF. Si marcas de aguas es ese fondo que tenemos, por ejemplo, en el... No conforme, no oficial. Listo. No, de pronto. En el formato oficial. Entonces, cuando eran los 100 años, eso estaba el loguito, ahora es sin loguito. Y pues con las características, si es un estudio sectorial, con la plantilla de estudio sectorial y con las foticos y el color azul, y bueno. El nombre del archivo, esto es guión abajo, pero pues es que el tipo de letras, ya hablaremos de los tipos de letras. Habla de retención documental, ¿cierto? Ese pedacito de ahí. No, es el nombre del archivo. Sí. Entonces, año, número de consecutivo y nombre. Yo hubiera colocado de delegada, porque arriba se van a enredar, pero es porque así lo van a publicar tal cual. Entonces, si yo le pongo un nombre, cada vez le pone el año al final, o a mí no me importa el año, y le coloco primero que es de la delegada de educación y se llama así, pues eso va a ser un desorden de nombres. Es a la hora de subirlos a la página web que tengan un nombre estandarizado. Entonces este es el ejemplo 2022-001. Yo haría un solo cero, no vamos a hacer 1000 estudios, pero bueno. Estudio, trabajo, minería. ¿Quién le hace consecutivo? Cada vez. ¿Cada vez? Sí, claro. Entonces yo ya publiqué 2 este año, el mío es el tercero, entonces el mío tiene 003. Entonces ahí entre nosotros como muy pequeñitos, no creo que nos confundamos, pero entonces es importante tener esa documentación y esa trazabilidad de qué se ha hecho. Y lo que decía Oscar, el lenguaje claro y comprensible. Eso es muy complicado, nosotros manejamos temas técnicos y pues a veces uno dice, no, pero ¿cómo digo esto bonito, sencillo, si es el modelo de económico, de qué es lo que vas a hacer en tu... Lo del cálculo de la inversión forzosa en títulos de TDA. Primero, siglas. ¿Qué significa? Títulos de desarrollo agropecuario. ¿Cómo digo eso? Sencillo para que alguien que no conozca el tema, pero bueno, esa es la idea. Lo primero es siglas. Yo no sé qué es el TDA y los campesinos mucho menos. Entonces, para eso también hay muchos tips. Aquí hemos hecho cursos de lenguaje claro, ¿no? Que le olvida a uno con el tiempo, y en internet hay muchos otros. Como les dije, esa es una brecha que tenemos frente al estándar internacional. En los estudios de auditoría sí lo hace. En evaluación de desempeño de gestión fiscal está incorporado. Aquí no está, pero eso no significa que esté prohibido. Sin embargo, nosotros, pues, ustedes vieron que las dos instancias son el director y el delegado. Yo creo que eso requiere autorización del delegado. Aquí se han dado casos de escándalos de filtración. O sea, nosotros no podemos pasar la información si no tenemos visto bueno del delegado. No es prohibido para nada, es algo muy común, pero eso tenemos que definirlo al principio del estudio. O tener muy claro, sí, si nos autorizan en la delegada lo podemos dar, o cuando se apruebe, pues puede ser conocido por cualquier persona. Sin embargo, como decimos anteriormente, a veces la aprobación y la publicación no se daba o era muy demorada, ahora estamos más ágiles, entonces eso debemos considerarlo. Entonces hablaremos con el delegado a ver si lo podemos conocer, o al menos en una mesa de trabajo le presentaremos los resultados
preliminares antes de las debidas aprobaciones, porque oficialmente solo se puede después de aprobado. Entonces es algo muy de hablarlo y si el delegado quiere, hay delegados que no y no y no, y pues ellos tienen la facultad de decir que no, hasta que lo publiquen, porque sí se han dado muchos casos de problemas porque salieron información antes de publicar y pues debemos evitar este inconveniente. Seguimos, por favor. Entonces vamos a ver un video de los estándares de accesibilidad. Como dice Oscar, es una norma, no es que hay tan bonito, no, es algo que vamos a hacer. De pronto la sociedad no ha avanzado todavía en ese tema, pero las ONG, sobre todo las asociaciones que representan a los discapacitados, especialmente los ciegos, han promovido este tema. Entonces esto es una fundación donde hacen esa motivación de los que no tenemos esa dificultad de que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque usualmente, sobre todo ciegos, que son como los que más visibilidad tienen, ellos dicen que ellos necesitan, ellos leen, hay un software que lee el documento y entonces necesitan que el documento tenga ciertas características. Por ejemplo, cuando se encuentra con un gráfico, pues el software no lee la imagen todavía, algún día, entonces hay que hacerle un textico que diga, aquí hay una foto de un niño jugando, entonces el software se lo lee y ellos entienden el documento, ¿sí? Como vimos en la gráfica anterior tal cosa, y ellos no saben que hay en la gráfica. Entonces es eso, de pronto muchos no conocemos estas herramientas. Sobre todo si ustedes van a enviar un cuestionario a una población ciega, entonces lo podemos enviar por correo electrónico, pero tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas, porque si dice pinche aquí, entonces hay muchas maneras de hacerlo, de manera que su lector de texto lo lea y puedan contestar adecuadamente. Y como decía Oscar, es una norma, entonces pasemos, es una norma establecida por ley y nosotros, de acuerdo, aquí vamos a hacer el ejemplo en valor y beneficio, somos un ejemplo para el Estado, entonces en ese sentido también debemos cada vez mejorar. Hay cosas, como les digo, muy difíciles de implementar, pero hay otras muy sencillas. Hay una manera de comprobar accesibilidad por PDF. Está aquí preparar accesibilidad, lo traté de hacer, pero me pide licencia. Pero en Word, por eso pedí un estudio de la desagropecuario. En Word tenemos esta funcionalidad, entonces vamos a hacer el ejercicio de hasta qué punto es accesible para alguien con limitada visibilidad en nuestros estudios. Abrimos el video, por favor. Entonces, entramos en la parte de pantalla. Entonces tenemos este estudio, es muy sencillo en Word por archivo. Aquí entramos por archivo, y en archivo está información, comprobar si hay problemas, y aquí está comprobar accesibilidad. Entonces pinchamos, nos dice que hay unos errores aquí a la parte derecha,
y nos indica cada uno de los errores. Vamos a ver cuáles son los errores más comunes. Imágenes. Como dijimos, ningún software hasta ahora, algún día con inteligencia artificial lo harán, identifica que aquí hay un aparato que se utiliza en la industria petrolera, aquí hay una maquinaria amarilla, aquí está el edificio del Ministerio de Hacienda, una planta. Entonces, pero aquí no se está perdiendo de ninguna información, esto es para que se vea bonito, pero vamos a ver de qué más se están perdiendo hechos. Hay otra imagen. Imagen 6. Yo no puedo aquí ¿cómo hace esto para por aquí no? Imagen 2. Cuadros. Metimos un cuadro como un objeto. El software puede leer cuadros, se recomienda que no se combinen columnas, yo soy de las que combino, o sea, varios años de apropiación, entonces, pero recomienda que no combinemos, porque el software va leyendo cuadrito por cuadrito, si combinamos se nos pierde. Aquí está muy bien, no está combinado, pero está como objeto. El software podría haber dicho que rubro presupuestal 2007, el primero administración de tierras de la nación 5577, entonces lo podría leer, pero cuando lo hace como objeto eso es una imagen. Entonces, y además no colocamos la descripción, aquí nos da la opción de una vez de descripción, entonces esto es los rubros presupuestales y esto es lo que va a leer el software. Entonces aquí le colocamos, en este caso pues toca convertirlo a cuadro, pero si fuera una imagen, o sea, es en pegado especial darle el pegado que se requiere. El tema es que un cuadro tan denso como este es difícil, o sea, difícilmente lo puede uno meter en no el como texto. imagen. Sí, entonces se utiliza la imagen. Casi todos esos cuadros están como imagen. sí, pero debemos hacer el esfuerzo. Sí, Ese es el mensaje aquí, no, todavía no lo están exigiendo, pero si yo estuviera en el despacho del vicecontralor, les puedo decir es que lo vamos a publicar ya el foro de mañana, entonces me cambian todos los cuadros de aquí para mañana y me los ponen en cuadro, eso sucede. Entonces evitémonos y hagamos el mayor esfuerzo para que después no nos toque de afán hacer una corrección. Entonces existe esta opción de hacer la descripción, sobre todo para fotos, para imágenes. Entonces ya me perdí, no sé cómo devolverme. Cerrar. Esta funcionalidad yo la conocí hace poco. Entonces imagen 2, otro cuadro. ¿Cómo va? Ese es suyo. Ya vienen las culpas. Ya vienen las culpas. Esa no es la idea. El mapa, por ejemplo. Sí. El mapa por ahí, el mapa. Y los gráficos, ahí sí muy difícil. Pero entonces le hacemos una descripción. Entonces, cuando pasa el software por aquí dice, esta imagen es un mapa donde se muestra por cada departamento tal dato. Con eso, él ya sabe si necesita pues profundizar, le dirá a alguien o le pedirá a la Contraloría que le mande la información que hay en el mapa pues en cuadro de manera que lo pueda leer, pero él ya sabe que hay ahí y puede utilizar otra estrategia para acceder a esa información. Si le dices una foto de una planta, dice pues no me pierdo nada. Sigamos, no ninguna imagen, foto. Entonces vemos que casi todo el tema son imágenes. Eso es fácil de resolver. Dime.
que pasa es que a veces uno utiliza, por ejemplo, ese tipo de gráficos en la imagen, porque si lo hago, digamos, para editar, como está vinculado con la fuente, con el Excel, si pierde la conexión con el Excel me queda en blanco. Sí, pero sí, sobre todo el tema de los cuadros. Los cuadros sí se pueden leer, otras imágenes, pero como decía, ahí podemos decir, en la imagen anterior, incluso nos decían al contrario, si ya está en la imagen, ustedes ¿por qué colocan un párrafo diciendo que hay en la imagen? Pues cualquiera lo ve. No, cualquiera no lo ve. Entonces se recomendaron un párrafo diciendo en la imagen anterior observamos la frecuencia absoluta y las áreas de hectárea entre, estos son años o valores, en un párrafo. Lo que le digo, si él quiere saber entre 500 y 1000 el dato, pues ya le toca utilizar otro instrumento. Pero dice, esa es la información que necesito, esa es la que yo necesito. Entonces miro, a ver, ahí está, pero no la puedo ver. Y pues no la podemos aplicar, duraríamos 3 páginas para aplicársela una por una. Entonces, ese es el mensaje que se busca dar. Imagen objeto no alineado. Recuerden que si no está alineado, los enter, el software de lectura se demora, por cada enter lo lee, enter, y si hicimos 20 enter y él esperando a pasar a la otra hoja. Y así muchas reglas, yo creo hay bastantes. Lo que les decía, yo no sabía por qué Verdana 12 interlineado espacio y medio, por ellos. Pues si a uno le explicaran, ¿no? Yo decía, no, es que eso para la introducción necesitamos 5 páginas, porque con ese interlineado tan grande y esa letra tan grande, pues hay unas razones. Entonces ya no cuestionamos tanto. Pero ahí tenemos una diferencia entre el interlineado que estás sugiriendo acá y el del documento técnico, que nos dice doble espacio. Sí. Entonces era esto, ojalá puedan tomar el curso. Porque le dicen que el lenguaje conciso, y después ir más conciso es el técnico. Sí, lo que les digo, a mí me han dicho, ¿para qué escribo un párrafo diciendo lo que dice el cuadro? Si ahí está el cuadro. Pero entonces cuando nos digan, ya sabemos. Darle una inducción a Néstor de eso. Sí, entonces ya podemos decir, no, es que yo lo hice, no que quítelo, no, yo lo hice porque esa es la norma de accesibilidad y ya tenemos argumentos. Antes no teníamos argumentos al respecto. Y como les dije, tanto en PDF también existe, pero pues al menos en mi computador me dijo, ¿quiere comprar la licencia completa donde está esa función? Entonces no lo voy a hacer por ustedes, chicos. Sigamos. Aquí llevamos a lo que explicó ampliamente y mejor que yo Oscar, entonces podemos pasar ese memorando, se los vamos a hacer llegar, que muy pronto tendremos modificaciones. Seguimos. Aquí lo que dice el memorando sobre los foros programados, cómo aquí hay coordinación con el despacho del vice, con economía y finanzas, publicaciones, tenemos que ponernos de acuerdo con la logística, pero quienes se encargan de lo académico somos nosotros. O sea, eso no lo va a presentar ni comunicaciones, ni el despacho del vice, ni el despacho del contralor, porque ¿quién hizo el estudio y lo conoce? Nosotros. Entonces ahí es un reto bastante grande porque nosotros andábamos oxidados porque escribíamos y luego no lo presentábamos porque esos escenarios no los tuvimos durante mucho tiempo. Ahora que se renuevan, entonces nos toca practicar esa competencia, como dicen en el talento humano. Sigamos. Programación del foro. Ahora, terminamos estos puntos. Nos faltan 2 temas. El de aseguramiento de la calidad, que como les digo se da durante todo el proceso. Me gustaría invitar a Sonia, porque el aseguramiento de la calidad es una especie de lista de chequeo.
como haría un auditor de cumplimiento, alguien viene de control interno a mirar si cumplimos la guía que les acabo de enseñar. No nos van a decir, ¿y por qué hicieron lo de accesibilidad? Cualquier plus adicional que sea para mejorar, pues no nos van a decir, es que eso no está en la guía, ¿por qué hicieron lo de accesibilidad? Nadie le dijo, no es. Son estándares, buenas prácticas, pero si no hicimos algo que sí tocaba hacer, nos van a poner una observación. Entonces, no hicieron la asignación por escrito. No dice que en memorando, que en formato, que por correo, por escrito van a decir, muéstrame su asignación. Ay, es que si nos reunimos un día, bueno, el acta. Ay, es que el acta la tenía que hacer Juan Carlos. Juan Carlos, usted no hizo el acta, otro culpable. Sí, entonces, eso por autocontrol lo hacemos nosotros, pero le corresponde al jefe verificar posterior. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, que es el lunes. El miércoles yo me voy a sentar a escucharlos. Nos vamos en la plantilla de presentaciones, que ya saben dónde van a bajar. Vamos a hacer una presentación 15 a 20 minutos por grupo. Vamos a tener un contenido mínimo de la asignación, de la relevancia y justificación del estudio, árbol de problemas, mapa de actores, cadena de valor o teoría del cambio. Son muy similares, pero pues, la que ustedes quieran. Recursos y fuentes de financiación, porque sin plata no estamos hablando de cosas de control fiscal. Matriz de planeación y lo demás que ustedes quieran sumarle. Cuéntanos, Juan Carlos. No. Entonces, este es nuestro trabajo final. Aquí vamos a mostrar que sí aprendimos. Todos, porque yo aprendí mucho de los temas que ustedes manejan. Entonces, nos vemos el lunes. Yo voy a invitar a Sonia para que miremos estos estándares de aseguramiento de la calidad. Podemos mirar algún punto si tienen dudas, porque va a ser corto. Y el miércoles ustedes son los protagonistas. El martes no tenemos clases. Muchas gracias y feliz fin de semana. Ay, ¿Qué podemos preparar? no.